Muy bien, ya estamos ya dentro de la sala. Buenas noches a todos nuevamente. Bienvenidos a esta edición de la Liga Ambareté Guaraní. Sean todos bienvenidos nuevamente en el directo. A ver, ya están ingresando ya. Esto va a ser un 16 versus 16. Vamos a ver en los comentarios qué están diciendo ahí los chicos. Soy el tercero, dice Agustín Acosta. Avisal, soy el primero, dice Avisal, ¿eh? Agustín Acosta, hola, dice Agustín Acosta, ¿cómo estás? Elías Narváez, mi gran amigo, ¿cómo andamos? Soy el tercero, dice. Siempre vendido, hoy jugamos contra tu clan, bro, suerte, dice Hugo Fernando Ortiz. Yo también voy a jugar, bajo Chaco, guapio, Bajo Chaco, la verdad. Sí, yo también voy a jugar ese versus, Decí tu idea, dice. Entra rápido, donde dice tu idea, saco screen, dice Avisal, ya está. Ahí está. Voy a estar pasando el link del directo un ratito. Muy bien, lo van a estar jugando los chicos del clan Calavera versus los chicos de Gunship. Gunship, así sí es. De mi parte, buena suerte a todos y que gane el mejor, Agustín Acosta, ¿cómo estás, Me parece duro en el 16 versus 16, que jugó viernes 13. Yo era Hugo, dice Agustín. Qué grande amigo Agustín, Avisa él. Luego me llamo Adi, luego me llamo en el juego y se aceptan a play. Ya está mi cuate, Apenas termine el directo te voy a estar aceptando mi cuate. Muy bien, no se olviden de ir dejando ya su buen like, chicos y chicos. Esto es la Liga Ambareté Guaraní, 16 versus 16. Está... Voy a ver si puedo conseguir las reglas, Ángel Moreira, ¿cómo estás? Hola, bro, todo tiempo, buenas noches. Hace frío, ya dudo, dice, ¿qué tal por ahí? Saludos como siempre de Itaguazú. Fuerza dupla, que siga siempre así, dice Ángel Moreira. Muchas gracias por tus buenos deseos, Ángel Moreira. Un saludo muy especial y cordial para vos también. Si hace bastante frío, hay que abrigarse, hay que quedarse en casa, porque Jacula, Asunción posiblemente vuelve a... ¿Cómo era? Zona 0 en Uganda. Fase 0. Zona 0, vamos a ver. En la fase 0, Hola, saludos para el clan Bramita, dice Ábalos Paraguay. Un saludo muy especial a todos los chicos quienes conforman la gran familia del clan Bramita, en especial a su líder, el amigo Ábalos Paraguay. Clan de Campito dice, gracias, luego te escribo, soy Abelo. Ya está ya mi amigo Campito. Muy bien, ya están listos los protagonistas. Están por un lado ya los 16, por el otro lado los 2-16. 4 escuadras. Okay, 1, 2, 3, 4, sí, 4 escuadras que van a estar representando a los chicos. A los chicos del clan Calavera. Y 4 equipos que van a estar representando a los chicos de Gunship. Toma, Martín. Saluda a Mario Aldo, mi tío, y Elías Narváez. Ya está el saludo ya para tu tío, mi jefe. Muy bien, vaya dejando su buen like, chicos y chicas. Se nos olvidan, Muy importante. A ver, ¿quiénes ya están? Hugo Fernando, le dejen su like, dice Hugo Fernando, grande mi gran amigo Hugo Fernando. Sí, la gente hacia acá, gracias por el saludo, dice Ángel Moreira, no hay por qué, mi cuate, Piti, ¿cómo estamos? 20 muertes recuperados y no, yo cuando vi el informe, calculé, estos ya son zombies, por la duda ya tengo ya preparado ahí mi hacha y mi machete ahí detrás de mi puerta. Y en el informe del Ministerio de Salud aparecía 20 muertos recuperados, decía. Se equivocaron. Y los perros no perdieron la oportunidad, memes por todos lados, güey. Muy bien, damos inicio entonces a la primera sala. Vamos a darle con todo. Lo van a jugar los chicos del clan Calavera versus los chicos del Gunship. De mi parte, buena suerte a todos y que gane el mejor.
32 jugadores entonces aquí en la primera sala. 3 salas. Vamos a estar transmitiendo hoy en vivo y en directo aquí la Liga Ambarete Guaraní a través del canal. En la primera sala la van a jugar los chicos del clan Calavera y Gunship. A ver, los de blanco son los chicos quienes conforman el clan Calavera. Ya te voy a estar diciendo el horario. Lo voy a poner en la descripción del video. Espérenme un ratito. Vísteme despacio que estoy apurado. Muy bien, estamos dentro del avión. Izquierda y derecha para cada equipo. Tienen que lootear hasta que aparezca primera zona. Luego que aparezca la primera zona está habilitado la matanza. El que se tira mal puede ser matado. Muy bien, puede ser eliminado por el otro equipo. Muy bien, vamos a ver quién es Aldair. Los chicos del Team 1 quienes están representando al clan Gunship. Al clan Gunship. Muy bien, perfecto. Este es Aldair Team también. Ya voy a estar viendo el horario. Algo vaina, Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a ver, se quedó parado. Este es Elian. Ya te digo que ahora van a estar jugando, mi cuate. Aguantame un ratito. Ya me sube, ¿vale? Creo que ya tengo... De ahí por una manera, ¿no? Este es Elian representando a los chicos del clan Calavera. Muy bien. ¿Qué hora juega el Guerrero Z? Ya te digo, mi cuate, a la amarilla. Ya te voy a decir, Node o PC se dice. Mi Node se quemó, mi cuate. Mi Node se acaba de quemar y armé una PC así provisoria para poder poner la música y poner mi WhatsApp. Y es muy lenta, Hueveo carreta, avisa. Pero yo transmito desde un celular, así que no hay problema. Me está ayudando a despejar la partida mi gran amigo Martín. Pero para poner... A ver... Ahí está. Perfecto, ya tengo ya. Los chicos de Guerrero Z van a jugar 20 a 30 horas, 20 a 30 horas. Ahora mismo pongo en la descripción. Muy bien, 32 jugadores. A ver, quedan un minuto para que marque lo que va a ser la primera zona. Hugo Fernando, Martín Bebé y Hugo Fernando. ¿Tenés mucho admirador acá, Martín? Por supuesto. A ver. Muy bien, ahí ya puse en la descripción del video el horario de los demás equipos también que van a estar participando. Los chicos del clan Calavera versus los chicos del clan Gunship están jugando ahora a las 20 horas. Estarán jugando los chicos del Team Frontera 13 versus los chicos del clan Pompero Paraguay. Muy bien, seguidamente a 20-30 horas los chicos del Team NCA versus Guerrero Z. Muy bien, son los 3 versos que tenemos agendado para el día de hoy de esto que es la Liga Ambarete Guaraní. En pantalla lo tenemos a los chicos de Gunship que están vestidos de negro en esta ocasión. Muy bien, por el otro lado los chicos del clan Calavera que están vestidos de color blanco. Estamos por tener primera zona, 4 segundos para el efecto. ¿En qué trabajáis, Víctor Arevalo? Hago guardia por las noches, De 6 de la tarde a 6 de la mañana hago guardia. Así es, mi cuate. Muy bien, este es el Lebron. Vamos a ver. ¿Transmitís el versus de Guerrero Z? Dice Hugo Fernando. Sí. A las 20-30 horas va a ser la última transmisión del día de hoy. De los chicos del clan Guerrero Z. Luego yo voy a jugar un versus. Y ese no voy a transmitir porque si no... o si no hay cuate que me voy a hacer en la TV, yo voy a hacer yucata bien. Muy bien, este es el neutro. Ya tenemos marcado la primera zona. Por lo tanto,
está habilitado la matanza entre estos dos equipos, quienes están dando inicio a la Liga Mbarete Guaraní por el día de hoy. Allá volví, dice Orly. ¿Cómo estás, Orly? A mi gran amigo Orly. Me voy otra vez. Bueno, chao, Orly, ya dejo ir. Este es Infiel que está avanzando. Vamos a ver. A ver. Este es Mente Loca. Muy bien. Mero. Pato también por su parte, los chicos del clan Calavera. Dulce, Alan. Vamos a ver quiénes más están. Está Memo, Avi, Tucho y Edu, conformando el Team 8, representando a los chicos del clan Calavera. Matías Recalde presente, dice. Saludo a mi amigo Matías Recalde. Gracias por estar aquí. No te olvides de dejar tu buen like, mi gran amigo. Neutro, vamos a mandar para el lujo. Muy bien, este es Memo que se va a casar. Ahí está, con todo el cariño. ¿Qué pasó? Vamos a ver, Duque. El Duque que ya recibió daño. ¿Quién lo dañó, Duque? Ojo que tenemos marcado ya la primera zona. Ahora empieza a restringirse ya lo que es la primera zona. Bombero, dice Miguel León. ¿Cómo andamos, Miguel León? Muy bien, vamos. Seguimos. 32 jugadores. A ver, este es Killer, acompañado por King, Juansi e Infiel, representando a Gunship, a los chicos del Team 3. Muy bien, también está Elías, Rafi, Hugo y Skipper, representando al clan Calavera. Este es Chinita, o esta es Chinita, representando a Gunship también, Jejok, Aldair y Team. A ver, vamos a ver quién se convierte en la primera kill y quién resulta ser la primera baja de la noche. Ahí abajo. Muy bien, seguimos con todo. Tenemos ya ID contraseña para la siguiente sala entre los chicos de Frontera 13 y Pompero. Así que estén atentos ahí. Quiero mandar un saludo tremendo a los chicos de Frontera 13. Gracias por aceptarme a su familia. Soy miembro también de los chicos del Team Frontera 13. También la eSport 777 y del clan de Escuadrón Paraguay. Súper activo el tipo. Estamos 24/7 todo el día. Muy bien, vamos a ver Rafi, Elian, Hugo y Skipper. Vamos a ver, todavía no tenemos la primera baja de la noche. La están jugando con zona. A ver, sí. Están restringiendo lo que es la primera zona. Todavía no tenemos la primera kill. En pantalla está Lucian. O Luciana. Sí, Luciana. Muy bien, este es Pere. El Pato, Alan, el Dulce, el Lebron, Tiago, el Duque, Kaiser. Muy bien, señoras y señores, vamos a ver quién se queda con esta partida. Una sola sala, eliminación directa, así que no hay un margen de error. El primer error podría ser el último. A ver. Puro rush, dice Orly. ¿Y plena tú la piscina? Vamos a ver, ahí están llegando los chicos del clan Calavera. A ver, apostándose en ese sector. En alguna parte del mapa de Bermuda está. Del mapa de Bermuda. Está Jejok, Aldair lo acompaña. Chinita también. Vamos a ver el Danger que está marcando en esa posición. El Sergi, que tenía Rey y Giovanni. 32 jugadores. Hasta el momento no tenemos ninguna baja, Martín. En Duja, güey. Iván Rodas, 2 minutos de retraso tenemos en el directo, Así es, lo que yo estoy diciendo ahora, vos lo escuchás 2 minutos después, Hace más de un año estamos con este tema de transmisiones. Y una vez tuve un problema tremendo porque no tenía delay. Y no sabía lo que era delay. Dice que ponerle delay. Y había sido, era retraso en el directo, Pues ya se cagó, le dejaña averiguar, Por ese puta iba y te iba y iba.
Había sido era por eso, Y esa vez aprendí, puse, 2 minutos de retraso tiene, Ya, la jugo pomelo, dice Piti. Dale, cuida pomelo, No tengo pomelo en mi cuate, Si tenés pomelo, envíame por encomienda, Piti, Anel Trancaina, Piti. Muy bien, 32 jugadores tenemos aquí, todavía está intacto la cantidad de personas vivas aquí en la sala. Así es, Saludos a Monse, a decirle que se bañe. Monse, Yahoo, Monse. no, ahí se a la amarilla, dice, ese Iván Rodas, así es. Así es, mi cuate, gracias Iván Rodas por preocuparte. Pero ya tenemos ya el retraso de 2 minutos en el directo, así que tranquilo, Muy bien, ya estoy con batata, dice Montserrat. ¿Cómo estás, Montserrat? A Montserrat. Ese te va a hacer mal, Te vas a dar... te andemos... te va a enviar al baño, Así que no te recomiendo, Ni a palo no se va a bañar Montserrat. Dirás, chore, papá. A culo, ¿no? Muy bien, vamos a ver. Chicos, Peyucao. Ya los deshacemos de la matanza, Este es Avi. Muy bien, a ver, 32 jugadores. La están jugando los chicos del clan Calavera versus los chicos del clan Gunship. Pero Oli, pero gallina, coco. Se ha vale, vamos a guañe completamos ese acero. No, ya, tengo que entrar rápidamente. Vamos a ver. Se trabó yo otra vez. Te damos de yucaya, güey, dice. Ayer hemos yucaya de cómo hay en ese video. Ahí está el gran amigo mío Garena, sacándome del juego nuevamente el día de hoy. Buen día, aguante Cerro Capelú, dice Melanie Rodríguez. ¿Cómo estás, Melanie Rodríguez? No, Cristian Avalo. Ya estamos de vuelta, Bueno, hay que ser. Dale, Cel. Mi amor, son 41 pesos, dice Fabián Aquino. Ahí tenemos un pelotón de Adam. Dale. El carapaucho, ¿cuál hay ropa por ahí? Está. Ya tenemos ya los skins, todos los personajes, perfecto. Aguante Guerrero Z, dice Montserrat. ¿Cómo estás, Montserrat? Estamos de vuelta. Somos como el ave fénix, Resurgimos de las cenizas. Y estamos como si nada. Ya. Melanie Rodríguez, si te bañas, tenés suerte, dice Melanie. No. Itaku, a ver. Vamos a ver, este es Mente Loca. A Mente Loca que quiere hacer daño con esa M60 no logra nada. 32 jugadores tenemos todavía aquí. Todavía no tenemos la primera baja. A uno ya no le gustó mi directo, ¿no? Porque ese uno vamos a poner 100 likes. Ay, fue puta, 100 likes. Muy bien, este es Pato, Alan y Dulce. Vamos a ver cómo termina esto, señora. ¿Tenés novia 41? Dice Mayra. ¿Cuándo? Si es tipo, no le voy a contestar, Ella Melanie, dice Montserrat. ¿A qué? Vamos a hacer el trapo. Ojo, que lo tocaron bastante a Dulce. Lo dejaron sin casco. No tenían los cascos, no sé. Fabián Aquino, no. Fabián Aquino no mandé nada, No. Vamos a ver. 32 jugadores quedan, señoras y señores, en la zona que se va a restringir en 40 segundos. La están jugando los chicos del clan Gunship versus los chicos del clan Calavera. ¿Quién? 1-1. Vamos a verlo, 1-1. Chinita. Está en el piso, Chinita. En problemas. Vamos a ver su compañero Yeyo, que es el que se va a ayudarlo. No se fue Yeyo. Tim es el que lo está levantando rápidamente. Perdón. Gracias, Iván Rodas. Gracias por avisarme que siempre cuando reinicio así, me saca, habilita el micrófono, el audio de los otros. Gracias por avisarme, porque yo no escucho prácticamente el juego. Porque si alzo demasiado volumen, le revienta el oído a ustedes y es muy desagradable. Por eso. Pero gracias por avisarme. Ya lo muteé. Muy bien, vamos a ver 32 jugadores. ¿Quién? Vamos a ver Dulce, el que está ahí. Hemos que mi brasilero ese el día. Ya, ok, Mike. Doy you como yo, ya. Ábalos, Camela ni bebé, Ojo. Vamos a ver 32 jugadores. En la zona que va restringiéndose ya rápidamente. Saludos al día Ramón, dice Alan.
Saludos para Jesús y Lía de Guerrero Z. Dice Marce. ¿Cómo estás, Marce? Este es Aldair. Está por terminar esto, señores y señores. Oye, yo capaz de una, oye, yo capaz de ahí como hay más problema nadie que ya. Ojo que ya tenemos la primera kill. Los chicos del Team 3 fueron los que sufrieron la primera kill. Ya lo están luteando a su compañero que murió. O carrañazo. A ver. Ojito, dice Melanie Rodríguez. Esta gana Guerrero Z, dice Rodrigo Castillo. 20 y 30 horas estaremos con los chicos de Guerrero Z. Muy bien, este es Giovanni aguantando posición. Tienen zona ya los chicos del clan Calavera. Por el otro lado los chicos del clan Gunship. 31 jugadores vivos. Vamos a ver, este es Pato. El Lebron es el que está en esta posición. XM8 para Lebron. Va a ver Lebron. Lebron. Este es Duque. El Duque llegando en esa posición también. Los chicos en pantalla están. Son los chicos de Gunship. Por el otro lado los chicos de blanco son los chicos del clan Calavera. Ojo que lo tumbaron a Memo. Está en problemas. A ver, su compañero lo va a levantar. Saludame, me llamo Juan, dice Marco Alzamendia. Saludos, Juan. Saludos, Juan, bienvenido. A ver. Guerrero Z la mueve, dicen Bombón Asesino. Ahorita Bombón Asesino, No se olviden de ir dejando su buen like, chicos y chicas, No se olviden, Bastante importante. Motiva bastante a seguir trayéndoles más directos. A ver, el Team 1, el Team 1. Vamos a verlo, el Team 1, Chinita. Lo levantaron a Chinita, que grande Chinita que está en un chaleco al 4000. ¿A quién? Aldair, a ver, haciendo daño. No. Habla ya, Aldair. Pero a él le dan, pero él no. Qué loco. A ver, Aldair. Segunda oportunidad, segundo round. No. Apúntele bien, a ver. Vamos a ver. Ahí, no logró causar daño otra vez. Vamos a ver a Team está con la Scar. Los chicos de Gunship son los que están en pantalla. Vamos a ver, este es Elian, esa ahí para Elian, ¿no? Y claro que sí, mira la zona. Saludos a Monse Pirayú, dice Alan Amarilla. Un saludo a Monse. Saludos para Alan Ramón, a Boli Cabañas de Guerrero Z, dice Marce. Ya está el saludo a mi cuate. Vamos a ver, quedan 30 jugadores. Miren ese pedacito de zona. Esto se va a aprender, Ay, botarla. Ay, cuaque. A ver. Sí, oíma, Fabián aquí no demanda y guardé de probarse. Demanda y guardé la papa, de probarse, compañero. Muy bien, este es King. Vamos a ver cómo la hacen. 28 jugadores en la zona que van metiendo presión. Ya está por colapsar el juego y estos que no se matan. Vamos a ver cómo termina. Pere. O como es el que hace la kill. Se muñeca y vamos, Tucho. Es el que se convierte en la kill de este Pato. Vamos a ver cómo sigue esto, señoras y señores. 25 jugadores en medio de la zona. Ya no queda nada. No puede avanzar Pérez. Tiene que seguir en la zona que quita bastante. Ahí está dentro de zona. A ver, saludos. No, ya piró. A ver, Alan Amarilla. No, ahí va. A ver, Elian, digo bien. 19 jugadores. Vamos a ver cómo va esto. Muy bien. Tucho, lo tumbaron a Tucho. 14 jugadores. El Team 3 es el que está metiendo presión. King, ahí está convirtiéndose en la kill con esa M14. Representando a los chicos de Gunship. 12 jugadores. Hay 10 jugadores. A ver, saludos para. No voy a leer más los comentarios que más canave que dicen. A ver, este es Rafi. Hugo, que están en esa posición. Los chicos del clan Clavera pisando posición. Quedan 6 jugadores y es victoria. Es victoria para los chicos del clan Calavera. Sí, señoras y señores, lo hicieron con 4 jugadores vivos. Los chicos del clan Calavera se quedan con la sala y de esta manera clasifican hacia la siguiente ronda. Esto que es la Liga Mbarete Guaraní. Así es, señoras y señores. Se quedaron 2. Ahí está. Muy bien. La aguantaron hasta el último, Hasta el último para poder abrir fuego. Muy bien. Ahora mismo, señoras y señores, van a ingresar al campo de batalla los chicos del clan Frontera 13. No, va de clan pico. Del Team Frontera 13. Y los chicos del clan Pumpero. Ya tenemos ID y contraseña. Martín, envíame. Ahí está, vení, copia acá ID y contraseña, por favor, Martín. Para que rápidamente podamos ingresar ya a la sala. Ay. Cierto. Y va a entrar en el Discord, entonces. Cardenera, enchufada, por favor.
Ahí está el ID. 8943 406. Sí. 06. ¿Ya está? A ver, saludame. No. Aguante Pombero, dice Alex. ¿Cómo estás, Alex? Bien, estamos con toda la buena onda que siempre nos caracteriza aquí en vivo y en directo a través del canal. En esta sala, en la Liga Mbarete Guaraní, ponen de frente a los chicos del Team Frontera 13 versus los chicos de Pombero Paraguay. Un saludo muy especial y cordial a todos los que conforman la gran familia del Team Frontera 13. Yo soy un nuevo integrante, no pasé todavía mi pack, porque ahí en la descripción el integrante nuevo pasa pague, gente, muy bien, el saludo y el cariño tremendo a los chicos de Frontera 13. Buena suerte a ellos. Ayer estuvimos jugando un versus, quiero ganar, no hay más para ganar, muy bien, por el otro lado los chicos de Pombero, ya ingresando también por el otro lado, por el lado derecho. Muy bien, de mi parte buena suerte a todos y que gane el mejor. Voy a compartir el link en un ratito. A ver si puedo enviar. Tenemos un retraso de 2 minutos, para el que estuvo preguntando. El delay, como dicen, A ver. Ay. Martín, muy bien, ya estamos listos. Muy bien, ahí está en el Team 1, Bot 8. Está Duque, Flow y Shop, conformando el Team 1. También en el Team 3 está Bot 1, Bot 14, Check You, Héctor, conformando el Team 3. A ver, en el Team 5, Alpha, Force, Ceci, Bogado. En el Team 7, Sama, MO Bot 13, Chino y Happy, representando a los chicos del Team Frontera 13. Por el otro lado, en el lado derecho, los chicos de Pombero está conformado por Parce, Antonio, Carlos, Taburón, Alemán, Tem, Sebas, J, Aníbal, Papi, Alex, Chuco, Ismael, Didier, Tree Heart, ay qué puta, Lucas. Muy bien, señoras y señores, son los 4 equipos que representan a los chicos del clan Pombero Paraguay. De mi parte, buena suerte a todos y que gane el mejor equipo. Muy bien. Garu es el que va a estar acompañándome a despistar la sala con el amigo Martín. Ahí está. Muy bien, ya estamos dentro de la sala, señoras y señores. Martín.
Ahí está, contigo está en el Discord. Freddy. Muy bien, me acompaña a escuchar la partida el amigo Freddy y el amigo Martín. Martín es la última sala que me ayuda a escuchar, pues yo jugaba que es a culo y viene. Muy bien, buena suerte. Volví, dice Sebas Ramón Jara. ¿Cómo estás, Sebastián? Julio Ezequiel. ¿Cómo estás, Julio Ezequiel? ¿Qué es guaraní? Dice Matías Recalde. Es un idioma. Matías Recalde, guaraní es el idioma del Paraguay. Nosotros acá en Paraguay tenemos dos idiomas oficiales, uno que es el castellano y el idioma guaraní. Así es, mi cuate. A ver, no puedo leer del spam, no me hagan spam porque no puedo leer los comentarios, ¿Qué hace mi clan ahí? Dice Fabián Aquino. O Jugataina versus 16 versus 16. Eliminación directa. Es solamente una oportunidad para poder avanzar y seguir en pie dentro de lo que es la Liga para este guaraní. Los chicos de Frontera 13 en esta ocasión vienen vestidos de color naranja. Un saludo muy especial nuevamente y cordial a los chicos del Team Frontera 13. Yo estoy conformando también el Team Frontera 13. Todavía no me pasé mi pack, porque ahí en la descripción dice que pasar pack, Por no se preocupa, ya es nada. Muy bien, ahí está Abogado Ceci. Los chicos de Pombero por su parte también cayendo con todos los chicos de Pombero, quienes vinieron vestidos de color negro, Si yo usted conmigo te llevo, ¿no? Ahí está, muy bien. Este es Chuco Paraguay. En pantalla tenemos a Sama. Un saludo al amigo Sama. A ver, Chino, Happy, Ismael, este es Dieder, ahí está, reaccionó rápidamente. Guerrero Z lo que pega, dice Bombón Asesino. ¿Cómo estás, Bombón Asesino? Paula, ¿cómo estás, Paula? Bienvenida al directo. Aguante, Chuco, dice Paula. Ahí está el saludo por el amigo Chuco. Este es Chakyu. Muy bien, Chakyu es el que está en pantalla ahora mismo, señoras y señores. Volví, dice Sebastián. Gracias por volver, Sebastián, de calidad con K, La metan de semana, Mamá la catenja. No, semana con Insta, Betty. Ese es mío, Martín. Poite, ese a Martín, le quise trolear a los que estaban viendo y le troleé a mis compañeros acá. Ahí, está bien Freddy ahí. Un saludo especial al amigo Freddy, que nos está ayudando a través del Discord, nos está apoyando con todo el amigo Freddy, el decano también del clan Escuadrón Paraguay, un crack en cuanto a la edición, o dibujar tendero o hacer la edición, Muy bien, recomendadísimo el trabajo también del amigo Freddy también. Muy bien, este es Dieder en la segunda, a ver. Ismael, el que se va a mejorar ese chaleco al 3, rápidamente. Vamos a ver cómo va esto, señoras y señores. Lucas, Trihard, de Chakyu Force y ese pio que hacen ahí, dice Fabián Aquino. Ellos son del Team Frontera 13, Esos son los chicos de Frontera 13. Happy, Chino, Bot 13 y Sama es el que está encabezando la escuadra del Team 7, que representa a los chicos de Frontera 13. A ver, no compartí yo en la liga para este guaraní mi link, bacana, convertimos, o sea, casi envié otra cosa. Vamos a ver cuánto queda para que marque primera zona. Quedan 40 segundos. 40 segundos para que marque esa primera zona. A ver, avanzando con todo bocado. Está llegando también en esa posición Tem. Están uniendo potencia de fuego ambos equipos. ¿Qué me dijo? ¿Quién llama? ¿Está? Ay, oye, hay cosas por hacer, no, ya con las 5:30, me botas pues. Que bla. Muy bien, seguimos con todo. 32 jugadores.
Ana Gutiérrez y la llamada. El Lucas es el que está aquí en esa posición, por eso no quería atender. Chuco, a ver, vamos a ver, 32 jugadores tenemos ya marcado la primera zona, habilitado la matanza entre estos dos equipos. Solamente un equipo puede avanzar hacia la siguiente ronda, así que no hay un margen de error. El primer error podría ser el último. Muy bien, lo tenemos ya los chicos de Frontera 3 aquí uniendo potencia de fuego y avanzando con todo. A ver, los chicos del T1 ocupados por Duque, Flow Shot y Bot. Vamos a ver, también está Parce, Antonio, Carlos y Taurón representando a los chicos de Bombero, los chicos del Team 3. Ahí está Chacu, Héctor, Bot 14 y 1. Héctor también que los acompaña. Vamos a ver, Alemán es el que está en pantalla, señores y señores. A ver qué dicen los chicos en los comentarios. Por fin me respondiste, capo, qué loco, dice Sebastián. Claro que sí, Lo que pasa es que tengo 2 minutos de retraso en el directo, y tardo por eso en leer los comentarios, O sea que escuchas tarde ya. Muy bien, vamos a ver, Carlos es el que está en el piso. Se le perdió algo ahí al amigo Carlos. Vaya gallina de Bill. Abriendo fuego ya los chicos de Frontera 13 desde la parte de arriba. Con esa ventaja en la altura. Shot. Tratando de conectar algo de daño. Flow. Ese que se va llegando ya en el sector. Ok, Anilla Pine, socio Duque. Cuidado con ese defecto. El Sama que se consigue. Vamos a bajar la música. Creo que cada vez pongo más despacio mi música. Aníbal. Marcha bastante ahí para él. El Sama. Vamos a ver. Bo 13. Chino. Happy. A ver, Ismael es el que está defendiéndose. Diodar también que lo acompaña. La primera zona que se está restringiendo recién. Y los chicos que ya se van al rush. Es pleno enfrentamiento ya. Esto lo van a decidir rápido. No hay vuelta a quedar. Y la muralla queda pues. Ñamupa tu supe. Y ojo paite ya con la Frontera 13. A ver. Y defender por otro lado, pe. Mayor, Bombero, el Team 1 que tiene problemas. Tenemos ya la primera kill. Carlos era el que se convertía en la primera kill. A ver, los chicos. Este es Taburón que lo tocaron bastante. Se cubre. Coloca esa pared a tiempo, pero lo dejaron muy tocado. Esa hoguera lo utiliza. Este es Bot 1 que tiene en el piso. A uno, pero lo tumbaron. De las cuales Carlos ellos. Lo terminaron tumbando. A ver, el Team 6. Vamos al Team 6. Este es Aníbal. Aníbal con esa M60. Vamos a ver, estos son los chicos del clan Bombero Paraguay. Aquí en vivo y en directo. J es el que se convierte aquí. ¿Dónde está J? Vamos a verlo, J. Este es Chuco haciendo bastante daño por ese sector. Ojo que los chicos del Team 3 acabaron por desaparecer. Quedan los chicos del Team 1. Vamos a ver cómo lo hacen. ¿Qué equipo avanza hacia la siguiente ronda? O los chicos del Team Frontera 13 o los chicos del clan Bombero. El Team 8 me dice acá Martín. Vamos a ver el Team 8. Lo tienen ahí a Ismael. Ya lo terminaron rematando. Vamos a la Dieder. El Dieder con esa M10-14 llegando hoy metiendo presión. A ver. Lo tumbó. Se convirtió en la kill. Sí, Dieder se convierte en su segunda kill. Representando a los chicos de Bombero. Ojo que se va a convertir. Lo está encarroñando. Ojo. Avanza con todo, lo tumbó. ¡Qué pedo! Mira atrás, mi cuate. Lo terminaron carroñando desde la parte de atrás. Era Bot 8 que llegaba en esa posición a poner orden. A ver, quedan 13 jugadores. En pantalla lo tenemos al Parce. También Antonio. Taburón. Vamos a ver. Sten. J también. Ceci, que queda todavía representando a los chicos del Team 5. Conformando lo que es el Team Frontera 13. Vamos a ver cómo. 1, 5 y 7. Vamos a ver, 13 jugadores. Vamos a ver quién avanza hacia la siguiente ronda. Emocionante sala que estamos explicando, señoras y señores. No se olviden de dejar su buen like, No se olviden, anímense a esa, A ver, este es Chino. Chuco, es que está todavía representando a los chicos de Bombero. Aníbal, Papi. A ver, esta es Ceci. También está, J. ¿A qué? ¿Quiénes son los que tienen mayoría de jugadores? Los chicos de Bombero ahora. Los chicos de Bombero son los que tienen la ventaja numérica. Ojo que están en problemas los chicos del Team Frontera 13. El Bot 8 y Duque avanzando hacia un sector. Por su parte, los chicos del Bombero uniendo potencia de fuego, reagrupándose con los jugadores que quedaron todavía vivos. Pero J y Team están, Carlos, no, mentira. Están muy separados, para mi gusto. Muy bien, pero para ese gusto, cada uno tiene su propio comentario,
Ani, pues yo te dije nada porque le dije carretilla. Muy bien, es Papi Chuco también. Vamos a ver Chino, Happy. Avanzando con todo, uniendo también potencia de fuego y reagrupándose cuando quedan 13 jugadores vivos. Ojo que ahí he visto que ya están abriendo fuego en esa posición. Bot 8 tratando de levantar esa mira. Vamos a ver Parse llegando en esa posición también. A ver. Bot 8. Le dejaron sin chaleco. Le dejaron sin chaleco al Team 5, me dice. Vamos a ver a Ceci. Ceci es la última sobreviviente del Team 5. Llegando en esa posición. Ni que Ceci ya vio. Que el defecto es algo muy traicionero. Muy bien. Aníbal se va bordeando en esa posición. Reagrupándose los chicos del Nero. Vamos a ver cómo termina esto. Ojo, Chino. Lo tumbaron a Chino. Lo dejaron sin casco. Con un pixel de vida. No, ni un pixel de vida no quedó a ese casco de Chino. A ver, Happy llegando con todo al rescate, aplicando sus servicios de enfermería con todo ahí, dándole otra oportunidad a su compañero. Vamos a ver a Duque también, quién le quiere llegar. Ojo que Duque está llegando, están ruceando esa casa. Se va a subir Duque, no le importa nada. MP40 azul para Duque, tiene de frente al enemigo, el enemigo se cubre. Vamos a ver quién está en la otra posición. Antonio Tablón también, que está haciendo bastante daño. Vamos a ver, JT, ¿quiénes son los que están en la casa camper ahí? Mavi con pero es Javi el que está en el piso. Aníbal es el que está tratando de conectar algo de daño. ¿Quién? El Team 1. El Duque. Muy bien, los chicos que se subieron ahí se hicieron cargo de esa casa, pero ya no estaba el enemigo ahí en ese sector. Ya retrocedieron. A ver cómo va esto. El Duque, el que está en pantalla representando a los chicos de Frontera 13. Quedan 12 jugadores. Parse es el que va a arrojar esa granada. Ojo que lo quemaron a Parse. A ver cómo va esto. Segadora creo que era. Papi es el que se convierte aquí. Vamos a ver dónde está Papi. Quedan 10 jugadores. El 6-2. Muy bien. J en pleno enfrentamiento. Lo tumbó. Acaba de llegar J. Terminó. Quedan 8 jugadores. A ver. Vamos a pasar la lista. J. Me lo dejaron tirado a J. Chuco. Muy bien, es victoria por los chicos del clan Bombero Paraguay. Se quedan con esta partida y avanzan hacia la siguiente ronda. Quedan vivos 8 jugadores. Pasamos por el Discord. ¿Qué? A ver, porque están. No tenés que poner en altavoz. O sea. Freddy. ¿Qué tal te pareció la partida? Te digo, como en YouTube, hey. Estamos en vivo y directo, ahora te están escuchando los chicos que están del otro lado. Sí, tranquilo más. Ahora que veo que Frontera hace poco parece que se creó. Sí, yo soy miembro también del Team Frontera 13. 7 de enero por ahí viste una foto. Sí, así más o menos. ¿Qué pucha? O sea, me llama del trabajo, o sea, cada uno, o sea, no le voy a atender más. Otro día voy al cuartel de decirle no allá. No, y ya sé, ya que mañana me mandaron a llamar para las 5 de la mañana, pero me llamo otra vez, ya la atendí ya uno así. Muy bien, ahí están celebrando los chicos de Bombero la victoria. Abel Acosta, ¿cómo estás? Buen directo, amigo, dice Javier Ortiz. Muchas gracias, Javier Ortiz. No se olviden de dejar su buen like antes de retirarse. Si te gustó el directo, mi amigo, deja tu buen like. 8 jugadores entonces para que los chicos de Bombero se adueñen de esta sala y avancen hacia la siguiente ronda. Estas son las rocas. Sí. Sí, ya jugó la primera sala, jugaron ellos. Y creo que ellos, sí, ellos clasificaron también hacia la siguiente ronda. Bueno, los clanes más veteranos luego. Sí. Por este directo mi amigo dice Abel Acosta. Muchas gracias, Abel Acosta. El Team 2, amigo, me dice Iván García. Muy bien. Tenemos una última sala. Después de esto, a ver.
Che, puta, se acá yo pirucha yo cosas, hace trabajo. Tiene Guerrero Z ahora, viejo. ¿Qué pasó, Freddy? Tiene Guerrero Z. Sí, los chicos de Guerrero Z van a ingresar ahora mismo al campo de batalla. Los chicos del team NSA y los chicos de Guerrero Z. Es el siguiente encuentro ahora mismo a 20-30 horas puntualmente ahora. ¿Qué hora es, Y 20. Nosotros, ¿vos jugás también el versus con Escuadrón a las 9 de la noche? No, señor. No soy. Yo voy a estar jugando. He visto escuadra de apelación. Sí, la escuadra de apelación. Confirmé yo presencia por esa hora. Tu doble ahí. No yucamos ahí, o sea, a ver qué tal de batería estamos. A ver, ID, ya tenemos ID contraseña ya. Muy bien, chicos y chicas. Ya tenemos idea y contraseña para lo que va a ser el encuentro entre los chicos del team NSA versus los chicos del clan Guerrero Z. Rápidamente vamos a ingresar ya a la sala. Esperamos que los chicos de bombero terminen ya la sala. Me acompaña del otro lado el amigo Garu, más conocido como... No, el amigo Freddy, más conocido como Garu. Es Chapulín, este al rey de paz. Vamos a ver, Antonio. No hay nada acá. Antonio, lo dejaron sin chaleco el amigo Antonio. Martín, no jugamos ya. Martín. Ya se fue, O Juan Martín ya se dañó. Por suerte está el amigo Freddy, que me está acompañando a espectar la siguiente partida, la siguiente última sala. Muy bien, así la terminaron los chicos. Los chicos de Pombero versus los chicos del Team Frontera 13. Muy bien, te paso ID y contraseña por el WhatsApp, Freddy. Saludos a José Coronel, dice Marcial Chilaver. Aldo Orellano, púrate tu transmisión, KP, dice. Gracias, Aldo Orellano, no te olvides de dejar tu buen like, Muy buena producción como siempre, dice Javier Báez. Muchas gracias, Javier Báez. Enseguida tenemos versus contra ustedes. Saludos y mandar saludos al líder de Bajo Chaco, o sea yo, dice Javier Báez. Ya está ya mi cuate, un saludo especial para los chicos quienes conforman la familia, el clan de Bajo Chaco, que va a estar jugando el versus contra nosotros. Yo también voy a estar presente, así que pendientes. Pero no voy a aprender directo, Saludos a Ñañalo, dice Samuel Vera. Qué grande, dice Iván García. Vapio Iván, dice Guadalupe. ¿Cómo estás, Guadalupe? ¿Cómo estás, guapa? Por el te dice mi amigo. A ver. Iván García, de la cola de Carlos. Poné pues, Carlos. De la cola de la mola comentario. Vale, copa.
Ay, juego, yo estoy todo atrasado ahora. Hola, soy el primero. Está preguntándote hoy en día ahí en la sala. ¿Vos estás allá en la sala, Garu? Sí, Envíame. ¿cómo se llama el cáncer? Que no reconoce cualquier uno. A ver si me pueden pasar. Si me puede pasar a espectador. Saludos a José Coronel, dice Marcial Chilaver. Salió juego, te invito yo. ¿Qué? Salió juego en la sala, te invito yo. Envíame. Ahí está el amigo Garu. Jeje. Gracias por acompañarnos, Garu. Ahí pasé destructor falso. Ahí estamos dentro de la sala, Perfecto. Ya están presentes ya los chicos. A ver. Los chicos del Team NSA versus los chicos de Guerrero Z. Muy bien, de mi parte buena suerte a todos y que gane el mejor equipo. A ver, está ya conformando el Team 1. Audrey, Paisa, Gaby, Enzo, el líder, Ávila, Maxi, J, Tai, Itaicinho, Lauta, Russo, Agus, a ver, ¿quién más? Sutura, Nico y Néstor, los chicos que representan a los chicos de NSA. Por el otro lado, los chicos de Guerrero Z. Ahí están Nala, Fram, Tóxico, Dicax, Alex, Atenea, Israel, Conde, Molinas, Smog, Julio, Alan, Nicolás, Diablo, Elías y Jesús. Son los 4 equipos, entonces, quienes representan a los chicos de Guerrero Z. Muy bien, es la última sala con eliminación directa que estamos teniendo de la Liga Maraté Guaraní, 16 versus 16. Matar cuando indique primera zona es la regla más importante, A ver, a ver. En la agenda de mañana tenemos el escuadrón. ¿En serio? Mañana Bebé Escuadrón juega. Contra los chicos de la eSport 777, Sí. Mi clan, o sea que nuestro clan contra la eSport donde yo estoy también. Ay, con ¿dónde creo que vos no estás ahí? Y yo tengo mi clan escuadrón, mi team Frontera 13 y mi eSport 777. No entra más nomás mi nombre para poner el número 13. Solicitado 41. Y sí, mi cuate. Con toda la humildad y buena onda de siempre, ¿Quién? El organizador creo que falta. Creo que nosotros más ya vamos a entrar a terminar. Oye, a ver, voy a confirmar un ratito eso. Damos inicio ya a la última sala de la noche. De mi parte, buena suerte a todos y que gane el mejor. Voy a cerrar el juego en esto también, mi WhatsApp, el disco no voy a estar abierto. Ahí está. Martino Joya, ni a Hama de dice. Joder. No, lo que pasa es que por el tema de la pandemia, sus familiares no quieren que salga mucho tiempo de su casa. Ahora Asunción está por... Sí, mi vecino es Martín, mi vecino acá a una cuadra vive. Es un trauma del juego también, pero trauma te digo,
Muy bien, señoras y señores, vamos a ver qué dicen los chicos en los comentarios. Muy buena producción, pura tu transmisión. Saludos a José Coronel, dice Marcial Chilaver. Apoica dice, Yaguata, lo vea, dice Elías Narváez. ¿Cómo andamos, Elías Narváez? A mi moderador del chat, el único moderador del chat que tengo es Elías Narváez. También conformando el clan Escuadrón Paraguay. Muy bien, lo tenemos a los chicos del Team NCA. Cayendo de blanco. Aguante Guerrero Z, dice Bautista Fernández. Montserrat, aguante Guerrero Z, dice también la amiga Montserrat. Manu, aguante Frontera 13, dice Manu. Aguante Guerrero Z, dice Bautista Fernández. Muy bien, chicos y chicas, no se olviden de ir dejando su buen like, no cuesta nada. Y motiva bastante a seguir trayéndoles más material como esto, más directos, más torneos, más ñere y no mentira. Muy bien, lo tenemos en pantalla los chicos de blanco. Los chicos de... A ver, de blanco que era. No, Anina en Boreatina. Nos quitamos la juguera, pero no. Seguimos con todos los chicos de blanco. Son los chicos del clan NCA. Mientras que los chicos de Guerrero Z vinieron vestidos de negro para esta ocasión. Lo tenemos a Dikak en pantalla. Avanzando con todo, recogiendo ese chaleco al 2 y esa M60. Aguante Guerrero Z, dice Chunji Sufloge. Ay, qué puta. A ver. ¿Será que se bugueó el cosito? Vamos a recargar la página. Muy bien, tenemos ya los dos últimos protagonistas ya prestos en el campo de batalla, equipándose con todo, esperando la primera zona para reagruparse, unir potencia de fuego y poder ir al rush en busca del enemigo. Acuérdense, esto es 16 versus 16 y solo un equipo va a estar avanzando hacia la siguiente ronda. Lo están jugando los chicos del Team NCA versus los chicos de Guerrero Z. Vamos a ver, no hay un margen de error, un pequeño error podría ser el último, porque se juega una sola sala, con eliminación directa. Muy bien, Atenea, Israel, Conde, son los que están representando a los chicos de NCA. Este es Israel. Conde que quedó ahí paradote, está más lagueado que Daikwain, vaya, Muy bien, desde Stay 99, los chicos de blanco. Avanzando con todos los chicos de NCA. Esto es tóxico. 31 jugadores. Un jugador que no entró. ¿Vos me escuchás, Garu? Ahora sí se baja un poco el licor. Muy bien, este es los chicos del Team 4. Atenea, Israel y Conde. Sale el volumen. Ahí está. Internet peruano ronda esta semana. ¿Por qué internet peruano? Demasiado lento está andando, parece. Muy lagueados los Sí, jugadores. todos los jugadores están muy lagueados. Yo pensé que a mí no me estaban. Enseguida se me va a sacar, ojalá que no. En la partida anterior me quitó del juego. Por suerte rápidamente pude ingresar. ¡Ay! Muy bien. Seguimos con toda la buena onda cuando tenemos marcado ya lo que es la primera zona del juego, habilitando así la matanza entre estos dos equipos. 31 jugadores, todavía tenemos intacto ese marcador. 31 jugadores, vamos a ver quién es la primera baja, quién se convierte en la primera kill también, bastante importante. Esto es la Liga Ambarete Guaraní. Estamos en vivo y en directo desde Asunción, Paraguay para todos ustedes. Me acompaña a disfrutar esta partida el amigo Freddy, que está del otro lado a través de Discord, brindándonos también su tiempo con toda la buena onda, el agradecimiento para él. Bien. Tiene con toda la buena onda siempre. Ahorita Freddy, saludo al amigo Osmar también, el líder del clan Escuadrón. No podemos olvidar también de Rufi, Iri Gonza, y había su lata Paoli, pero si no ya llama a Paoli. Muy bien, a ver. TC41 PCD, dijo. Ejé. Demasiado bebé ese tipo. No. A ver, ¿quién era que tu duda que entró también yo no conozco su nombre. Para mandarle saludos. Sani vio Puka. Puka, también un saludo a la amiga Puka también, que conforma
el clan Escuadrón Paraguay FEM. Muy bien, seguimos con todo. Tenemos ya marcado la primera zona. Los chicos de Guerrero Z que se van agrupando de a poco para unir potencia de fuego. También así los chicos de blanco, los chicos de aquí, NCA. Muy bien, Gaby es la que está en pantalla. Lo que pega Tenea, dice a Montserrat. Vamos a Montserrat. Nos falta un like para los 40. Ya es, Reina. Muy bien, vamos a ver Dicac, Ávila, Maxi J, conformando el Team 3, representando a los chicos de NCA. Muy bien. Está restringiendo lo que es la primera zona. Rápidamente. Va ahí, pero gracias. ¿Qué? Muy estratégico los clanes. Y sí, estrategia porque hay una sola oportunidad, eliminación directa. Por eso la tienen que jugar con cabeza. Aunque igual, algunos integrantes se separan. No digo en esta sala en especial, pero en alguna sala que he visto. Vamos a ver, lo tenemos en pantalla a Fran. ...40 mensajes en el team. ¡Ay, huevollo! Vale, ahí va, game. Pasaron el torneo, supuestamente. Ah, pasaron el torneo, qué grande, Eso es porque yo no jugué el team. Muy bien. No pude, No pude y conseguí para mi reemplazante y todo porque es gente, Muy bien, quedan 31 jugadores. Está restringiendo lo que es la primera zona. En pantalla tenemos a Ávila. Lo acompaña Maxi. Maxi que está bastante sexy, No sé si es Maximiliano o Maximiliano, Muy bien, este es J. Atenea también por ese sector. Arribando por ese peligroso sector. Israel lo acompaña. Conde, que está algo alejado. Conde que se quedó algo dormidito ahí. Creo que se quedó sin internet. Muy bien, está ahí representando a los chicos de blanco. Los chicos de blanco que son los chicos de NCA. Muy bien, Molinas también está bordeando por ese sector, esa zona. Ahí llegando Smoke también, apoyando a su compañero Julio. Bien, vamos a ver cuál de estos dos últimos equipos que están jugando avanza hacia la siguiente ronda. O los chicos de Guerrero Z, o los chicos de NCA. Muy bien, 31 jugadores. Sí, vamos a ver quién la juega más con cabeza. El Tino 8 me dice acá el amigo Freddy. Ojo que lo tenemos a Diablo colocando esa pared de luz para poder cubrirse junto con su compañero Elías, que está usando de parapeto este puente. Vamos a ver Jesús. Subraya la palabra parapeto, Muy bien, vamos a ver. Los chicos del Team 3 me dice acá el amigo Freddy. Lo tenemos a Ávila abriendo fuego hacia la posición enemiga. Scar, a ver qué clase de Scar, no veo bien. Scar Casanova, de velocidad de disparo para él. Y luego te dirás el comentario. 41, soy de Bajo Chaco, fuerza mi bro. Y nada tóxico en nuestro versus. No, yo estoy en contra de la toxicidad, Si hay algún tóxico de mi clan, yo mismo voy a votar por su... ¿cómo se dice? Por la condena. Muy bien, ahora mismo estamos explicando justamente la partida con otro decano del clan Escuadrón Paraguay, el amigo Freddy, que me está acompañando a respetar la partida. Un gran editor también. Una reagrupación del equipo negro.
El equipo negro, sí, el equipo negro está reagrupando, uniendo potencia de fuego. Vamos a verlo los chicos del Team 1, me dice Freddy. A ver, Adri es la que está en pantalla. Adri Inca representando a los chicos de NSA, Gaby y Enzo. Muy bien, perfecto. 31 jugadores todavía tenemos virgen. Ese marcador todavía no se movió. 31 jugadores. Ojo que Tóxico reciben bastante daño. Aguante NSA, dice Magalí Vietma. ¿Cómo estás, Magalí? Bienvenida al directo, Deja tu buen like. Apoyando a tu equipo, apoyando el directo. Así es. Saludos a Atenea Israel y a Nala, dice Montserrat. Ahí ya está, ya Montserrat, el saludo. A ver. Magalí. FZ líder y FZJ dice. El Team 7 me dice acá Freddy. Vamos a ver los chicos del Team 7. Ojo que ya movieron el marcador. Es Sutura. Sutura no es el que te cose tu piel, eso. 106 en la cabeza por parte de Sutura. Le suturó la cabeza con esa BSS. Vamos a ver. Los chicos del Team NSA fueron los que se consiguieron la primera kill. 159 en la cabeza nuevamente por parte de Sutura. Y termina el trabajo convirtiéndose 2 kills, dejando 29 jugadores aquí en la tercera y última sala que estamos teniendo aquí en vivo a través del canal. Hoy día jueves, el 20 de agosto del año 2020. Muy bien. Si a algunos se les olvidó qué año estamos, A mí casi no me olvidó ya. Muy bien, este es Diablo. Y 29 jugadores. Avanzando con todos los chicos del Team 9. El Team 9, el Team 9, sí, el Team 8. No, hay Team 9, Team 8 no hay. Muy bien, Néstor es el que está en pantalla ahora mismo. Representando a los chicos de NSA. Por su parte, los chicos de Guerrero Z. Conformando el Team 8, Jesús. El líder, vamos a verlo al líder, ¿Al líder de quién? A J. Este es J, FZJ. Que está en pantalla representando a los chicos de NSA. Muy bien. MP40 azul y XM8 para él. ¿A quién también? El líder, dijo. Este es líder. Muy bien. ¿Vas a transmitir el versus? Dice Avisal. No, ni Kaura. No puedo transmitir un versus y a la vez jugar. Porque yo también quiero jugar. Entonces voy a jugar, pero sin transmisión vamos a estar jugando. Así es. A mi cuate. Ojo que ahí está Fran, los chicos de Team 2 abriendo fuego ya hacia la posición enemiga. M60 para Fran, M60 de velocidad de disparo. Vamos a ver a D-Kag, ya lo tumbaron. A D-Kag que está en el piso. A ver, lo terminó llevando ya desde la parte izquierda. A Nala, no ves que de la izquierda te tumbaron. Ahí meteo tumbar y Nala, veis, Nala, que es el representante de los chicos de Guerrero Z. Este es Tóxico que estaba abriendo fuego hacia esa posición. Gaby llegando también con esa que con la MP40 azul. Ay, copita. 20:45 y queda más que digo, ahora me van. De las corres. No faltaba, tío. Muy bien, Fran. Nala está en el piso. Ya lo terminaron llevando Jesús. El Team 6 me dice, ojo, pero Tóxico tiene... Ahí está, se cubre oportunamente. Decide buscar otro ángulo de disparo. Recibe el daño, creo que es de su compañero. El defecto te hace jugar muy mal, te hace pasar mal a veces en esas situaciones. Pues lo vemos a Fran que se cubre. Abundante para ello que tiene Fran ahí. Vamos a ver, tiene ahí. Tiene ahí de frente al enemigo. Se cubre nuevamente Fran del Team 2. Pero ¿cuántos están ahí? ¿Cuántos salen de esta carpita, o están entrando en ese sector? Ya lo tumbaron a Frank. Y lo va a terminar llevando Tai es el ejecutor. Queda Tóxico. No, ya lo terminó llevando Adri. Él le reventó esa cabeza a Adri. Se convirtió en la primera kill. Adri, muy bien, las 21 es avisar. Sí, las 21 es. Yo también voy a jugar, Ahí, solamente que en mi team, en mi escuadra ya me están pidiendo que entre en el Discord. Hay que ser oso, acuérdate. En vivo voy a hablar de ti. El Team 4 es esperando zona, lo tenemos a Atenea. Israel es el que lo está acompañando, señoras y señores. Lo tenemos a Tai. Me estoy quedando sin aliento, Quedan 18 jugadores. Esta zona que está terminando de restringirse, señoras y señores. Guerrero Z. Vamos a ver a 18 jugadores. A ver si eso humana 16. Quedan 2 jugadores de los chicos de Guerrero Z, ¿verdad? Sí, señor. Sí, 2 contra 16. Ay, hijo de puta, Gendrina y cuál sea. Facilito.
No, profesor Atenea, que trata de defenderse, pero no es suficiente. Enzo lo termina llevando ya con todo. Israel es el que queda solito, lo dejaron solo. El amigo Israel se defiende como puede, ya le están rusheando con todo, le están viniendo los 16. Ya lo terminaron llevando, señoras y señores. Y así se consiguen la victoria. Los chicos del Team NCA. Sí, señoras y señores, clasifican hacia la siguiente ronda de esto que es la Liga Mbarete Guaraní. En los comentarios me acompañó el amigo Garu, el amigo Freddy. Muchas gracias, Freddy, por acompañarme a disfrutar estas dos emocionantes partidas que estuvimos teniendo aquí en vivo a través del canal. Parece que se bugueó el disco, ¿verdad? Muñeca de Garu. Uy. Ya conocemos a ella. No, oye, muñeca de Seina. Iñoti. Así entonces las festejan, se adueñaron de la sala los chicos de NCA. Tremendo cabecero, ahí acabamos de ver por parte de Jota. También lo dejaron bastante tocado. Freddy, ¿seguí ahí? Muy bien. Te estaba dando los agradecimientos por acompañarnos a espectar estas dos emocionantes partidas que acabamos de ver. Tranquilo. A ver, quedan 9 jugadores, así la están festejando los chicos de NSA, quienes avanzaron hacia la siguiente ronda de la Liga Mbarete Guaraní. Tremendo Jota, que tiene 2 kills, Maxi 3. Y así la están terminando con todos los chicos. 15 vivos. ¿Qué? Sí, con 15 vivos lo hicieron. Para mí que fueron con 16, ¿no? No, todavía no baja. Vamos a ver qué dicen los chicos en los comentarios. Líder y J, unos duros, dice Jefferson, ¿cómo estás, Jefferson? ¿Jugás con Paraguay o algún otro youtuber? Ya dice, no, más, Dios es ese. Más dice, a Betebe. Con Antronix jugadero. Sí, con Antronix del Clan Game Over. Todo el día me envía solicitud para jugar. Y hola, ¿qué tal, chicos? Sean bienvenidos a un nuevo video para... Nada, mentira, Muy bien, muchas gracias a todos por acompañarnos a disfrutar de esta partida. Esto fue la Liga Mbarete Guaraní. Así la están festejando los chicos del Team NCA. Muy bien, quienes vinieron vestidos de blanco. Ahí así la están terminando con todo. No se olviden de dejar su buen like antes de retirarse. No cuesta nada. Me motiva bastante, señoras y señores. El otro también, no sé si le ves a McGill. Tiene una buena presentación también. Sí, parece. Muy bien. Así lo terminan. Ahí está la victoria por parte de los chicos de NSA. Se adueñaron de la sala, señoras y señores. Merecida victoria por parte de ellos. Y avanzan hacia la siguiente ronda de la Liga Mbarete Guaraní. Muy bien, de mi parte esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por tanto, perdón por tan poco. Muchas gracias por acompañarnos, Freddy, un saludo para vos, el agradecimiento. Ahí está, decirle chau a los que nos están escuchando. Nos vemos mañana por ahí. Ya está, ya amigo, Muy bien, nos vemos el día de mañana con otro nuevo directo. Hasta entonces.